La foto llegó a la página de turismo del pueblo en una noche de domingo, justo cuando el océano se enfriaba de miel a pizarra. Dos amigas quedaron captadas en el aire sobre una lámina de arena reluciente. Ava con la cabeza echada hacia atrás y el cabello formando la cola de un cometa. Maya con las rodillas flexionadas como una clavadista que estalla en risa. La marea se había retirado muy lejos y había dejado al descubierto el banco de arena estacional que hacía a esta costa brevemente famosa cada agosto. Una línea de espuma se le aferraba como encaje. Al fondo una gaviota se inclinaba hacia el horizonte. En primer plano las sombras se acumulaban y se estiraban. La gente inundó los comentarios con un cariño previsible. Verano embotellado. Mejores amigas para siempre. Ojalá estuviera allí. La publicación saltó por cuentas pequeñas y luego llegó a una más grande de lo que el pueblo había visto jamás. Por la mañana la foto estaba en chats de grupo y tableros de Pinterest, y en un blog de estilo de vida sobre ir más despacio. Parecía universalmente segura. 2 personas. Una hora dorada. Una alegría limpia. Luego un desconocido apareció. Tenía buen ojo para el sol y la geometría. Rodeó las sombras. Había trazado líneas blancas finas a lo largo de las siluetas oscuras. Había añadido una superposición de brújula, y preguntó en voz baja, ¿por qué apuntan en direcciones diferentes? A nadie le importó al principio. El resplandor ahogó la pregunta, pero el trazo seguía compartiéndose junto con la foto, y una vez que lo mirabas ya no podías dejar de verlo. La sombra de Ava era larga y se inclinaba con claridad hacia la línea del agua. La de Maya era más corta, desviada varios grados hacia otro lado. No era nada seguramente. Un truco de la arena, un gran angular. El instante, pero también era una queja de la luz. Y de pronto la foto dejó de ser solo una foto. Era una bisagra. Se abrió. Ava planeó el viaje. Le gustaban las listas con casillas para marcar y diagonales satisfactorias para trazar. Empaca ligero trae carrete. La tabla de mareas dice que el banco aparece a las 7. El festival del pueblo está en el muelle. Podemos hacer ambos. Maya no planeaba. Llevó una cámara con palanca de avance y una correa negra un poco deshilachada en los bordes. Le gustaban los rituales, el clic, la curva de la lengua detrás de los dientes al girar la palanca, la manera en que la máquina resistía y luego cedía. Fotografiaré lo que haya. Promete no apurarme. Fueron en un auto compacto que olía a protector solar y a cítricos con polvo. La carretera cruzó un pantano bajo y luego subió para levantarla sobre una franja de agua. Al otro lado el pueblo se desplegó como una concha. Moteles rosados con letreros que zumbaban. Un muelle con pintura descascarada. Adolescentes que enhebraban patinetas bajo los pies como si fueran agujas. Gaviotas que distinguían el sonido de una bolsa de papas del de una bolsa de pretzels. Una bandera roja chasqueaba en la caseta del salvavidas y luego se plegaba y luego chasqueaba de nuevo. El día hizo lo que hacen los días de verano. Se expandió. Se volvió pegajoso. Se ralentizó. Compartieron masa frita y rieron con azúcar en polvo en las comisuras de la boca. Se detuvieron en una mesa de artesanías, donde alguien grababa iniciales en brazaletes de cobre con un martillo. El sol subió. Las sombras se apretaron bajo los cuerpos y después se deslizaron. Cuando el cielo empezó a ablandarse en los bordes, la marea se retiró como una invitada cortés que recoge sus cosas. Siguieron el agua que retrocedía hasta el banco de arena expuesto. Era el que el pueblo promocionaba y vigilaba con igual cuidado. La gente se repartía con la etiqueta callada del espacio limitado. Desconocidos atentos a no construir sus momentos encima de los momentos de los demás. El palo de una sombrilla se alzó demasiado cerca de la espuma, y luego bajó otra vez. Un niño corrió con una cometa verde neón que solo recordaba a medias lo que es el viento. Ava sacó su teléfono. Deberíamos saltar. Maya pasó la cámara de rollo al frente. Pondré el temporizador. Hicieron pruebas. Un salto demasiado temprano. Un salto demasiado tarde. Un salto donde una se comprometía y la otra no. Un salto donde ambas se comprometían, pero caían con caras que decían esfuerzo en vez de alegría. Rieron la risa tensa del esfuerzo coordinado que casi falla. Ese, dijo Ava tras una toma en el aire. Maya negó. Mi cabello parece alga. Lo intentaron de nuevo. El temporizador parpadeó y Maya corrió. Las dos se elevaron. La altura no era impresionante, pero la sincronía sí. Luego recordarían la sensación más que la imagen. Una ligereza compartida. Una risa que empezó en Ava y terminó en Maya. El golpe suave al caer. Eso es, dijo Ava con los dedos ya ocupados. Por si acaso hagamos una más, respondió Maya. No porque dudara, sino porque había aprendido que por si acaso guarda una suerte tranquila.
Cerca una tercera persona, Rae, miraba. Rae había llegado a última hora. Había estado con ellas en la mesa de artesanías. Había compartido la masa frita. Había sostenido la cámara en un intento y había rechazado salir en cualquiera. Rae tenía un rostro honesto y anguloso que evitaba las fotos a propósito. Prefiero estar aquí sin estar aquí para siempre. Lo había dicho antes como un límite, y no como una filosofía. Cuando terminaron, las tres vadearon de regreso a través de un palmo de agua que tiraba de los tobillos. El sol ya estaba lo bastante bajo como para escribir sus nombres en letras largas y oscuras sobre la arena húmeda. Las letras se cruzaron y se borraron. Desde el muelle llegó un aviso sobre la marea más baja y sobre los horarios del festival. Alguien llamó a su perro con la urgencia de quien ama al perro y también al reglamento. El día tocó la puerta con suavidad y pidió salir. Esa noche, en la habitación alquilada, Maya dejó el carrete sobre la cómoda y se sentó con el dolor delicioso de un día bien usado. Puso una alarma para dejar el rollo en el laboratorio por la mañana. Ava conectó su teléfono y vio cómo las miniaturas florecían nítidas. Le encantaba el sí instantáneo. Le encantaban incluso las fotos casi. Le gustaban los casi aciertos. Se detuvo en la toma en el aire que le hizo sonreír sin querer. Amplió. Revisó el cabello, las manos, el arco, la gaviota. Deslizó hasta otra donde ella subía más y Maya flotaba más bajo. Pensó que la perfecta estaba entre esas dos. Abrió su aplicación de edición. Las herramientas que le gustaban esperaban en filas suaves. Máscara, difuminar, mezclar. Levantó a Ava de una foto y a Maya de otra, y las acercó. Repasó la unión donde el antebrazo de Maya se encontraba con el cielo. Alisó la curva del tobillo donde se cruzaba con un rizo de espuma. Parpadeó. Tomó distancia. Admiró su propia discreción. No era engaño. Era una mejora. Era lo que el momento se sentía. Dejó un detalle sin querer. Una tira estrecha y oscura cerca de la línea de arena mojada. Corría al revés. Una astilla que podía haber sido la sombra del palo de una sombrilla o algo distinto. Pero era delgada y la gente que traza líneas blancas sobre las imágenes es rara. Lo publicaré mañana, le dijo a la habitación. Escribió un pie de foto con 3 emojis y con un día de playa con vocales alargadas. No etiquetó al pueblo ni la ubicación exacta. Dejó el filtro sin tocar porque esa luz se pertenecía a sí misma. Llegó la mañana. Llegó el recibo del laboratorio. Llegó el desayuno. Llegaron las diligencias. Llegó la publicación. A media tarde la cuenta de turismo del pueblo la encontró, y por la noche había llegado más lejos de lo que cualquiera de ellas había planeado. Cualquiera de ellas había planeado. El comentario llegó con una calma quirúrgica, sin acusación, solo geometría. La delgada superposición blanca trazó las 2 sombras principales y las anotó con marcas de brújula. Un desconocido escribió: los ángulos no concuerdan. Alguien más lo ve. Mayormente la gente no vio nada más que la foto porque nuestros ojos son generosos cuando queremos que lo sean. Pero unas pocas personas vieron la queja y no pudieron dejar de oírla. Una de ellas llevaba una cuenta diminuta sobre fotografías antiguas y fotografías que pretendían ser antiguas. Compartió la imagen con la superposición y la antecedió con la advertencia más suave. Las lentes distorsionan, la arena se inclina, pero a veces la luz dice, así no. El pueblo se encogió de hombros. La oficina de turismo lo ignoró. El blog de estilo de vida reemplazó la imagen por un interior donde nada producía sombras. Pero la publicación reunió los susurros justos para que la curiosidad creciera. Los susurros no trataban de atrapar a nadie. Trataban de la física inmóvil dentro de lo que pensamos como elección. Maya vio el comentario después de la cena. Estaba enjuagando platos y escuchando un podcast sobre cubertería antigua, cuando su teléfono floreció en la periferia. Se secó las manos. Amplió hasta que los píxeles se ablandaron. Recordó la sensación de elevarse. Recordó la manera en que el sol reposaba sobre el agua como una moneda de vidrio. Luego recordó a Rae de pie con la mano, hundida en el bolsillo, el hombro a la altura del mentón, la mirada paciente, y en otra parte. Exhaló. Una forma que no era exactamente alivio. Ava escribió primero: la gente en internet les encantan las conspiraciones. No era del todo una broma. El estómago se le hundió en una pequeña caída privada que se negaba a nombrar. La barra de arena se inclina. Escribió Maya de vuelta. Era cierto. La arena rueda y se eleva. Las sombras se inclinan y tropiezan. Pero también sabía de rumbos y que las pendientes no rotan ángulos completos, a menos que el mundo se doble más de lo que parece. Se cansarán de esto, escribió Ava moviéndose rápido como si la velocidad pudiera mantener a la luz obediente.
Esa noche se encontraron en el muelle e hicieron lo que hacen las amigas. Caminar en círculos mientras hablan en serio solo de manera intermitente. La rueda de la fortuna se acalló en otra vuelta. El puesto de algodón de azúcar cerró a regañadientes. El océano se repitió en un lenguaje más antiguo que la acusación. La gente ve cosas que no están ahí, dijo Ava y era verdad. Nos divertimos tanto, respondió Maya y también era verdad. Dejaron que las verdades se sentaran hombro con hombro torpes, pero aceptables como primos en una foto familiar, que han crecido en ciudades distintas. Nadie contrató públicamente a un detective. Nada oficial ocurrió. Pero Internet es un colectivo suelto de pequeños detectives insistentes. Se desplegó como un mapa y empezó a trazar. Alguien cruzó la bandera del salvavidas en el fondo con la columna de viento de los avisos del festival y descubrió que el rojo se endurecía de forma constante después de las 5. Otra persona sacó una captura de la tabla de mareas y rodeó el punto más bajo del día a las 7:18. Una tercera persona notó la cometa verde en la historia de una desconocida y emparejó el arco de su cola con un clip con sello de tiempo. Si existe un rompecabezas, la gente lo arma con o sin la tapa. El carrete de Maya regresó a la mañana siguiente en un sobre con una especie de orgullo suave. Se sentó en la cama con la hoja de contactos y dejó que las imágenes marcharan sobre su regazo. Había 3 de la playa. Ninguna era la heroína compartida. Las 3 incluían una forma humana delgada en el borde derecho, una tercera persona captada como a regañadientes. Su límite respetado al disparar pero no después al mostrar. Tomó una foto de la hoja de contactos y no se la envió a Ava. Giró la hoja en ángulo y leyó el día con otro ritmo. Las alas de la gaviota atrapadas 2 veces. La línea de espuma en 3 firmas levemente distintas. El sol lo bastante bajo como para que todos los cuerpos escribieran letras largas en la arena mojada. Consideró volver y hacer las ampliaciones ella misma como si el tacto pudiera decidir qué es la verdad. Mientras tanto, una espectadora, que había hecho una panorámica y la deslizó sin pensar, abrió su archivo y encontró que en el estiramiento y el bamboleo del encuadre 3 figuras estaban de pie sobre la barra entre las líneas de agua, 2 cuerpos doblados de maneras usuales, el tercero en una línea vertical. Cuando lo envió a una página comunitaria local, con un "esto es gracioso, creo que es el mismo momento", las piezas de borde del rompecabezas se encajaron. La página comunitaria no publicó la panorámica. Publicó un resumen. Parece que había 3 personas. Una no quiso ser incluida. Seamos amables. La sección de comentarios, famosa por no ser amable, intentó serlo por un momento. Luego hizo lo que hacen las secciones de comentarios. Se fracturó entre quienes sintieron que no había daño y quienes sintieron que algo poco amable se había disfrazado de belleza. En una cafetería, con una barra de madera pulida por los codos, Rae removió su café y escuchó a 2 desconocidos debatir sobre su persona. Fue surrealista oír tu invisibilidad examinada. Le escribió a Ava una línea educada y firme. Pedí no estar. Puedes ajustar el pie de foto o quitarlo. Ava miró el mensaje y luego el contador que medía el éxito de la imagen. Escribió 3 borradores en los que se disculpaba con amplitud. Escribió 2 donde defendía la obra sin usar la palabra obra. Escribió un cuarto que fue honesto. Convertí 2 intentos en uno porque quería que el recuerdo coincidiera con cómo se sintió. No debí incluir ni siquiera la idea de ti. Lo arreglaré. Borró la publicación. El vacío en su cuadrícula latió. Volvió a publicar con otro encuadre. Uno donde los bordes estaban más vacíos y la luz seguía siendo extraordinaria. El pie de foto decía, compuesto de 2 momentos. Nuestra amiga eligió privacidad. Este es nuestro. Añadió el emoji de arena y el de gaviota de nuevo y quitó uno de ellos. Un moretón floreció en su pecho. Una mezcla de alivio y duelo por el número que había visto subir como una cometa. La oficina de turismo confundida reemplazó su publicación con una foto de una concha que ni mentía ni decía la verdad. El blog de estilo de vida ignoró la corrección porque la matiz rara vez se comparte. El comentario con las líneas de geometría dio una vuelta de victoria extraña que parecía exactamente gracia. Gracias por escuchar a la luz. Echar a la luz. Las 2 amigas se sentaron en la mesa pequeña de la cocina de Maya, con el sobre del carrete entre ellas, y el teléfono de Ava boca abajo al lado. Habían elegido café por valor y agua por claridad, y ninguna cumplió lo prometido. Estuvo tan cerca, dijo Ava con el pulgar y el índice separados por 1 pulgada. Tus rodillas eran perfectas aquí, y mi cabello era perfecto allá. Eso fue todo lo que hice. Y la tercera cosa, respondió Maya. Ava cerró los ojos.
Imaginó la delgada franja de sombra en la foto como un hilo suelto. No quise dejarla, dijo. O quizás sí, solo lo admito ahora. Maya dobló y desdobló el recibo del laboratorio. El número impreso allí, $3 y algo, se sintió pequeño y sagrado a la vez. Me encanta como ves, dijo al fin. Me encanta tu insistencia en la versión que coincide con tu corazón. Pero Ray pidió estar fuera del encuadre, y honrar ese límite decide si realmente la amamos, o solo amamos la forma que hace en nuestra foto. Ava asintió. Le llegó. No la inundó de vergüenza, solo le pidió en silencio un cambio de comportamiento. A veces el mundo es amable así. Bajaron a la playa al atardecer cuando la marea volvió a bajar. Se detuvieron sobre la barra de arena, y vieron sus sombras alargarse sobre la arena suave. Una brisa lateral levantó el cabello de sus sienes. Un niño con una cometa verde volvió a enseñarle al viento lo que era el viento. El salvavidas probó un megáfono y luego lo dejó. La mano de la brújula del sol movió sus grados. Hagámoslo honestamente, dijo Ava. Ajustaron un temporizador. Saltaron y aterrizaron y supieron de inmediato que la foto sería casi correcta, y que ninguna sería perfecta. Una gaviota voló entre sus brazos en el segundo exactamente equivocado, lo cual fue hermoso. No la publicaron. Guardaron el día en una carpeta compartida que tenía aliento y paciencia. Escribieron una pequeña nota sobre la imagen perfecta con el pie de foto reflexivo, y la cerraron como un libro. Más tarde, en el espacio donde la fotografía había reunido a desconocidos, las dos escribieron algo más breve. Aprendimos algo sobre las sombras. Aprendimos algo una de la otra. Ahora guardamos más para nosotras. El pueblo no se convirtió en un lugar diferente. El muelle continuó con sus revoluciones cansadas y hermosas. Llegaron nuevas personas con nuevos teléfonos, y encontraron ángulos que hacían que sus verdades personales parecieran soportables. Pero unas pocas cosas pequeñas cambiaron en los bordes. En la mesa de artesanías, la persona que grababa iniciales en brazaletes de cobre añadió un pequeño cartel. No fotos de clientes a menos que digan que sí. No era algo radical. Era solo el tipo de cortesía que a menudo olvidamos. La oficina de turismo, antes eufórica por ser vista, escribió un párrafo en su sitio web sobre la fragilidad del banco de arena y los límites de las personas. Etiqueta al pueblo, no a los desconocidos. Considera la marea y a los humanos. Brillo no es consentimiento. Sonaba como un haiku pensado para la vida moderna. Rae siguió yendo y sin ser incluida. A veces caminaba junto a Ava y Maya dejando que las tres sombras se mezclaran a propósito. A veces se alejaba temprano. A veces se quedaba al borde observando cómo un momento se tensaba y tenía éxito. No despreciaba la belleza. Simplemente prefería que su propia presencia no se convirtiera en un lugar que la gente visitara. Las ediciones de Ava cambiaron de manera mínima. Indicaba cuando unía dos encuadres en uno no porque alguien se lo exigiera, sino porque la frase en sí la calmaba. Escribía compuesto del mismo modo en que otros escriben gracias a. La palabra no reducía la imagen, la hacía menos sola. Los carretes de Maya reunieron sus propios accidentes y verdades honestas. En una foto Ava parpadeaba, en otra la cola de un perro se desdibujaba a través del encuadre, como una pincelada suelta. En una tercera aparecían por completo los zapatos de Rae, y nada más de ella. Maya puso esa en su pared con un alfiler blanco pequeño. Le pareció la proporción justa entre presencia y ausencia. Las tres formaron una práctica, no una política. Preguntaban antes de publicar. Decían sí o no sin disculparse. Si un no llegaba después de un sí, decían está bien, y retiraban la imagen de nuevo al silencio. Hubo pérdidas. Números que habrían sido mayores, corazones que habrían parpadeado y añadido atención. Pero también hubo ganancias. Medidas que guardaban en privado. Sueño tranquilo. Momentos que no implicaban trabajo adicional. A finales de septiembre el banco de arena desapareció bajo su cortina de mareas, que regresaban y permaneció allí un tiempo como siempre hacía. La gente en la orilla encontró otros lugares hacia donde apuntar sus cámaras. El pueblo se enfrió, las gaviotas se dispersaron, el ritmo del muelle se aflojó, y luego se preparó para una nueva temporada. Lo que había importado en agosto no dejó exactamente de importar, pero se volvió silencioso de una forma que hizo que las lecciones fueran más legibles. La foto famosa ya no estaba en la cuenta de turismo. En su lugar había una imagen de unas escaleras desgastadas por el mar que descendían hacia una lámina gris de agua. El pie de foto decía, algunas cosas son mejores cuando estás allí. Ven si puedes. Si no puedes, sabe que estamos aquí. Era inesperadamente el anuncio más honesto que el pueblo había escrito. Ava y Maya se encontraron en el paseo marítimo,
y observaron una tormenta que avanzaba desde lejos. El aire hizo eso de contener la respiración. El océano tiraba de sí mismo decidiendo qué tan alto ser. Se apoyaron en la barandilla y no pusieron sus teléfonos sobre ella. Contaron los segundos entre el relámpago y el trueno como niñas y meteorólogas. ¿Te arrepientes?, preguntó Maya. No se refería a la edición. Se refería al cambio en la manera de manejar la belleza. Ava pensó. Su mente intentó contar números y no encontró lo que antes necesitaba. Me arrepiento de haber llegado ahí dejando atrás el deseo de alguien, dijo. Pero no me arrepiento de haber llegado. Me siento más ligera. Maya asintió. Creo que a veces confundimos una cuadrícula limpia con un corazón limpio, dijo. Pero yo prefiero tener el corazón. Se quedaron hasta que las primeras gotas frías golpearon sus antebrazos y erizaron el vello. Caminaron a casa bajo un paraguas que no podía detener todo lo que caería, y aún así hacía que la caída fuera más amable. Semanas después, en un día sin marea especial, Rae les envió una foto. Era nada y todo. 3 sombras alargadas sobre una acera desordenadas y verdaderas, la tercera un poco apartada. El pie de foto decía, aquí sin estar aquí para siempre. Era a su manera una imagen perfecta, y en salas de estar y mensajes y en las corrientes largas y bajas de Internet, la foto original de la playa seguía viva. La gente la conservaba por lo que hacía sentir, y algunos guardaban la versión con líneas por lo que significaba. Unos pocos colocaban ambas lado a lado como un antes y un después, aunque nadie podía ponerse de acuerdo sobre cuál era cuál. Lo que quedaba para las 3 en el centro era algo más pequeño y más fuerte. Una práctica de preguntar, de aclarar, de dejar que la luz fuera el testigo que siempre iba a ser. Podían pasar junto a un nuevo momento luminoso, sin planear de inmediato el rectángulo que lo editaría en obediencia. Podían mirar sus sombras y ver no evidencia ni acusación, sino compañía. Si alguien les preguntaba más tarde qué habían aprendido, podían decir que una foto puede contar una mentira generosa y el sol guardará la verdad generosa. Que la amistad no es la actuación de saltar a la misma altura, sino el acuerdo de aterrizar juntas. Que ser recordada y no ser mostrada son regalos distintos que pueden darse el mismo día. Y si alguien insistía pidiendo algo citable, Ava se encogería de hombros y diría, algunos días escribiré compuesto en el pie de foto. Otros días no publicaré nada. Maya añadiría, sigo llevando un rollo de película en la bolsa. No para demostrar nada, para vivir más despacio. Rae sonreiría y si la luz era amable, dejaría que su sombra entrara un segundo en el encuadre y luego saldría con cuidado. El océano misericordiosamente, desinteresado en los pies de foto, siguió entrando y saliendo, dibujando líneas y borrándolas, escribiendo y reescribiendo su largo poema comprensible. El banco de arena volvería a aparecer en agosto recordando a todos la abundancia y los límites. La gente correría y saltaría. Algunos acertarían con el tiempo, otros lo corregirían después. La mayoría volvería a casa sin pensar demasiado en el ángulo de las sombras. Unos pocos lo suficientes recordarían. Y eso bastaría.